me gusta más cómo suena este micrófono que los otros, a veces fallan un poco más. Pero bueno, algo importante, nada más quiero recalcar un anuncio que mencionaron y tal vez muchos tienen preguntas, dudas y tal vez con lo que voy a decir ojalá aclare un poquito. Lo del sábado, que es un curso de bautismo, la idea es que obviamente todos tenemos trasfondos diferentes, no toda la gente que viene aquí a SOE siempre viene a Viña, hay gente que va a la iglesia católica, sus papás muchos son católicos, entonces hay muchas preguntas. El curso del sábado es mucho para eso, para aclarar dudas, para la gente hacen muchas preguntas. Bueno, yo me bauticé cuando fue bebé, entonces ¿qué pasa? Entonces, no es porque se van a bautizar, sino es para aprender un poco y a partir del curso la gente toma decisión si se va a bautizar o no. No es una obligación, pero nosotros lo hacemos como comunidad porque creemos que Jesús enseña eso. Enseñó que aquellos que siguen a Jesús, una señal pública para la gente de alrededor, de frente, ¿verdad? La gente que está alrededor de nosotros, es que seguimos a Jesús, una señal pública es bautizarnos. Así como una señal pública era antes, la circuncisión, el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, es una señal pública bautizarnos. Entonces, no lo creemos como un requisito, pero sí creemos que es un acto de obediencia. Entonces, si quieres aprender un poco más, a mí me toca dar el curso, siempre me toca todos los cursos de bautizo, lo doy yo en el cuarto de SOE el sábado a las 4 p.m. Pero sería bueno que se apunten en la lista si van a venir varias gente que lo ha llevado y varias gente que se ha bautizado de SOE. Entonces, y pueden aclarar ahí más dudas. Bueno, no sé si ustedes, como yo, a veces nos cuesta y luchamos en comprometernos en alguna situación porque nos cuesta decir que no. ¿Cuántos de ustedes les cuesta a veces como decir que no y cuando ya dijeron que sí, dicen, madre, ¿en qué momento? Madre, qué agüevado, madre, dije que sí y la verdad no quería. ¿Alguno le ha pasado? ¿Cuántos a veces sienten una presión demasiado fuerte estando en un grupo, estando en un lugar donde hay un montón de amigos y gente que uno aprecia y que son compas de uno, pero a veces uno siente que falta demasiado fuerza de voluntad para no participar de cosas que ellos participan por la presión que hay alrededor, ¿verdad? La presión que todos están haciéndolo y yo no. Bueno, a mí me ha pasado muchas veces. Y por eso le puse esta charla como títere, porque siento que a veces muchos de nosotros nos convertimos, todos saben que es un títere o no, ¿alguien no sabe? Bueno, levante la mano. Ashley no sabe, Ashley sí tiene licencia para no saber, porque es gringa. ¿Cómo se dice títere en inglés, Mary Jo? Puppet, ajá. Puppet o no, ¿cómo se dice? Muppet, puppet, bueno, que ya tenés claro, ok. Bueno, muchas veces nosotros nos volvemos eso y creo, o sea, si lo vemos al extremo radical, a veces muchos nos volvemos esclavos de la gente, de los amigos, de la gente que está a nuestro alrededor, porque nos vemos envueltos en situaciones que simplemente no podemos no participar, porque tenemos un miedo a no agradarle a la gente que está alrededor de nosotros. ¿Es usted una persona complaciente? ¿Qué es esto, verdad? De una persona que complace solamente a las personas y vive para complacer a las personas, ¿o es usted un siervo de Dios o una sierva de Dios o alguien que sigue a Jesús? Pablo le habla esto a Gálatas en el capítulo 1. Gálatas, básicamente los Gálatas en la iglesia de Galacia, había un montón de gente que ponía presión porque habían judíos que decían que tenían que hacer cierto tipo de cosas para ser salvos, para ser hijos de Dios. Y ponían una presión tan fuerte que muchos cedían. Y era algo tan crítico que Pablo decía, ustedes por hacer esto se están desviando de la fe. Y creo que es demasiado relevante porque creo que Dios nos quiere decirnos a nosotros lo mismo. Muchas veces nosotros vendemos nuestras convicciones, estamos dispuestos a ceder
lo que creemos por la presión que tenemos alrededor. ¿Es usted alguien complaciente o alguien que sigue a Jesús? ¿Tiene usted, puse un par de preguntas. Si usted es complaciente, ¿tiene usted un deseo demasiado fuerte por complacer a otros? Usted estuvo el fin de semana, estaba en una fiesta y no quería hacer algo y por la presión se dio. Pero si usted es un seguidor de Jesús, hay algo demasiado fuerte dentro de nosotros que me consume a mí, nos consume a nosotros, porque queremos agradar a Dios más que a la gente que está alrededor de nosotros. ¿Están ustedes ansiosos, verdad, por la aprobación de los demás? Y si usted no obtiene esa aprobación, se agüeva, se siente como fallé, no obtuve. Muchas veces tal vez no lo decimos, pero la manera de actuar dice mucho que tenemos una ansiedad demasiado grande por aprobar la aprobación de los demás. O más bien, si usted es un siervo o sirve a Jesús, ama más bien servir a los demás. Y más bien deja la aprobación más importante a Dios, no a lo que los otros digan de usted. Yo sí algo he notado en mi vida personal. Los momentos más desdichados de mi vida, podría decir, o los momentos más duros de mi vida personal y la de muchos de nosotros son cuando pasamos pensando en qué piensan los demás de mí. ¿André bien vestido? O si digo esto, que, ¿verdad? O levanto la mano o no levanto la mano. Porque una pregunta, después los demás van a pensar que es una pregunta tonta. ¿Les ha pasado? ¿Verdad? Es demasiado feo. Y de hecho podemos llegar a un punto donde se vuelve tan fuerte, tan grande en nosotros, que nos hacemos esclavos, nos hacemos títeres de la gente. Y Dios, eso es chivísima. Jesús nos ofrece algo demasiado lindo, nos ofrece una vida de libertad. Que a mí no me importa si yo dije esto y no le gustó a la otra persona, pero tengo que decirlo porque es una verdad. O no me importa si yo voy o digo que no quiero a tal cosa, porque en realidad yo sirvo y vivo para otra cosa, no vivo para la gente. Entonces los Gálatas estaban luchando demasiado con esto y Pablo hablando de este tema, tratando de defender, dice en Gálatas capítulo 1, versículo 10, los que tienen Biblia y los que no tienen vamos a vender aquí afuera. Gálatas 1:10 dice, lo tenemos igual, está en la pantalla. Dice, ¿qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana de los hombres, de la gente que está alrededor, o la de Dios? Dice, ¿piensan que procuro agradar a los demás? Dice Pablo. Si yo buscara agradar a los demás, no sería siervo de Cristo. O sea, Pablo está diciendo, yo actúo como si no fuera un siervo de Jesús cuando solamente vivo para agradar a la gente que está alrededor. Cuando yo realmente empiezo a seguir a Jesús y Jesús se volvió mi Señor, mi Dios, lo más importante en mi vida, no me importa lo que los demás piensan. Y les digo una vara, es demasiado rico vivir con esa libertad. Y eso es lo que Pablo les está diciendo a los Gálatas. ¿Sienten ustedes esa presión, verdad? Pablo está diciendo, si ustedes buscan solamente la aprobación de la gente, agradar a los demás, se van a desviar de la fe. Es más, ustedes quieren seguir a Jesús y están demasiado emocionados y vienen de un campa. Cuando vinieron del campa venían todos y los testimonios eran, yo voy a dejar esto, yo voy a portarme así, yo voy a dejar el enojo, dejar la ira que tengo con mis papás y un montón de varas, mis compas. Yo la verdad ahora voy a hacer luz y poquito a poco eso se volvió en simplemente palabras y después todo lo que dijeron se quedó a un lado. Y una de las razones más importantes por las que eso sucedió es porque prefirieron agradar a los demás, al círculo, a la presión que tienen alrededor. Y tanto se dieron que al final terminaron envueltos en lo mismo. Y Pablo está confrontando a la gente de Galacia. Y también nos confronta a nosotros
con nuestra vida cristiana. Nadie, ¿verdad?, escoge. Nadie, es demasiado difícil, ¿verdad?, no sucumbir ante esa presión que hay alrededor de nosotros. Pero les pregunto a ustedes, ahorita estuvimos fin de año, muchos de ustedes se fueron con sus compas y posiblemente dijeron antes de ir, yo voy a hacer, no, yo voy a ir a la playa, pero estos más, bueno, no importa, yo voy a ir con estos más porque voy a hacer luz. Y al final terminaron siendo otra cosa. O tal vez ustedes sintieron esa presión hoy en el cole. Bueno, no hay, alguien entró, solo Nati Muñiz. ¿Solo Nati Muñiz ha entrado al cole? Pobre. Bueno, y Chelo. Pero bueno, ustedes tal vez el fin de semana pasado, en la fiesta del viernes o el fin de semana, puede ser que sintieran esa presión demasiado fuerte. Puede ser que en la conversación de sus compas hoy, temprano, o el fin de semana, o puede ser que los que andaban en un crucero sintieron un poquito de presión también. Normalmente, si nos ponemos a pensar, nosotros sentimos la presión más con la gente que es influyente, ¿verdad? Yo no siento presión, ustedes no sienten presión en agradarle al conserje que limpia tal vez en el cole. Sentimos presión ante los más cool de la clase o en la fiesta del fin de semana, a la gente que todo el mundo, ¿verdad?, vuelve a ver, y son los más que le dan vida a la fiesta, y llega y le pregunto, ¿qué mae, vos vas a fumar? ¿Vos vas a...? Ante esa situación ahí sucumbimos. Pero nadie busca complacer al mae que recoja la basura. Todos los martes en mi casa sale el mae, yo no busco. Es alguien que es tentador para mí. La influencia son mis compas que no siguen a Jesús y que me preguntan y que tienen gran influencia en mi vida. O los maes que están en séptimo en el cole, llega un mae de quinto y les empieza a preguntar de algo, ahí ya es un poco difícil y fácil sucumbir ante la presión. Pablo sabe y entiende, ¿verdad? Pablo, cuando escribe los Gálatas, sabe y entiende demasiado bien que hay una presión demasiado fuerte, y especialmente para nosotros que tratamos y buscamos seguir a Jesús. Pablo contaba en este mismo libro, el mae fue a Jerusalén a visitar Jerusalén, y cuando estaba en Jerusalén resulta que el mae fue a visitar la iglesia principal, estaba en Jerusalén, y estaba Pedro, y Pedro estaba demasiado feliz cuando llegaba alguien que no era judío y comía con los que eran no judíos, los gentiles, y se acercaban a él y todo, comía libremente. Pero vinieron un par de personas súper importantes que eran judíos cristianos y se acercaron. Entonces Pedro empezó a alejarse y dejó de compartir con la gente que no era judía, y empezó a actuar de una manera diferente. Y entonces Pablo sabía esto, ¿verdad? Pablo sabía que él estaba sucumbiendo ante esta presión, ante la gente importante que estaba alrededor. Y me gusta muchísimo porque Pablo dice que él fue tentado en un momento a ceder ante eso, pero Pablo hizo algo demasiado bueno. Pablo dijo, no, yo me voy a parar firme por lo que yo creo. Para mí es más importante, como lo dijo en Gálatas 1:10, agradar a Dios que agradar a los hombres. Hay una parte demasiado buena, de mis partes favoritas en el libro de Hechos. Los maes están predicando de Jesús, hablándole de Jesús a un montón de gente. Los maes los meten a la cárcel, los golpean demasiado fuerte, y cuando los golpeaban en ese momento, los azotaban, era algo fuerte. Y los maes los golpean, los azotan, los sacan de la cárcel y les dicen, no pueden seguir hablando de Jesús, si no los vamos a volver a hacer lo mismo. Y los maes salen y siguen predicando. Y después, una de las partes después de eso, Pedro dice, para nosotros es necesario antes agradar a Dios que a los hombres. Pablo y Pedro tenían una convicción tan fuerte y Dios era tan grande dentro de ellos que simplemente
el agradar a Dios era mucho más fuerte que lo que la opinión de las personas que estaban alrededor. Hace hace 10 años más o menos, yo tenía que hacer mi práctica a la U en los Sueños Marriott y me acuerdo, en ese momento no tenía carro, apenas estaba saliendo de la U y vivía literalmente en un rancho que se estaba cayendo, pero para mí era lo mejor, vivir ahí, estar en Jacó, surfear y andaba en una banana amarilla, una bicicleta por todo lado, que tenía una canasta adelante y a veces en ese momento yo estaba conociendo de Jesús. Tenía poco tiempo, tenía como 2 años de conocer a Jesús, pero verdaderamente mi deseo era seguir a Jesús. Y si ustedes no saben, Jacó es un lugar demasiado difícil. O sea, digamos, Jacó es un lugar donde literalmente la cueva del diablo. O sea, mujeres, guaro, drogas. Y yo, antes de conocer a Jesús, llevé una vida bastante loca. Digamos, yo fumé un montón de marihuana, hice un montón de estupideces. Entonces, para mí, estar en Jacó y seguir a Jesús era un reto. Era verdaderamente esto, era o voy a agradar a Dios o agrado a los hombres. Y me acuerdo que una vez venía de la playa, estaba leyendo la Biblia y en eso pongo la Biblia en la canasta y me voy de un compa que el mae tiene un surf shop ahí en Jacó y me pongo a hablar con el mae y entonces llegan dos viejas canadienses guapísimas y entonces nos empiezan a decir al mae a mí, ¿y ustedes qué van a hacer? No sé qué, no quieren ir a la montaña, no quieren ir. Y claro, mi compa no conocía eso, entonces me volví a ver, porque las viejas me estaban hablando a mí, y eran dos viejas. Y entonces, en ese momento, había una presión demasiado fuerte. Tal vez yo, para agradarle a mi compa, podía haberle dicho a las viejas que sí, después salía corriendo, pero para quedar bien con el mae. Pero tenía esa presión, como este mae va a creer que soy gay, mae. ¿Verdad? Y literalmente fue una lucha fuertísima. Para mí era una lucha demasiado grande. Y pude decir que no. Pero obviamente, en el momento, a uno no le pasa, tal vez, no sé, no le pasa sobre la mente, madre, qué chiva decir que no. O sea, en ese momento uno no piensa en qué chiva decir que no. Uno solamente piensa ahí, madre, qué difícil está esta vara. Cuando usted dice que no y decide seguir a Jesús, les puedo decir que hay algo dentro de uno demasiado rico, demasiado fuerte, un gozo demasiado grande que simplemente nos hace ver que vale más la pena seguir a Jesús. Vale más la pena no ceder ante la presión del alrededor mío y seguir a Dios y agradar a Dios antes que agradar a los hombres. ¿Cuántas veces me ha pasado lo contrario y que cedo ante eso y me siento como un rabo? ¿Y cuántos de ustedes les ha pasado ahora mismo? Dios nos está llamando y nos llama en Gálatas. Y me encanta Pedro, me encanta el ejemplo de Pablo, que ellos literalmente se pararon firmes ante la presión. Se pararon firmes ante lo que los demás con influencia podían decir. Y Gálatas, en este caso, en Gálatas capítulo 2, Pablo está delante de los líderes de la iglesia. O sea, hay una presión que es demasiado más fácil ceder. Pero simplemente él decía, si yo cedo y no confronto a Pedro con la verdad del Evangelio, no lo estoy amando. Y además va a traer consecuencias con los Gálatas más grandes a que si le digo la verdad. Una de las partes más dañinas para nosotros es la hipocresía. Digamos, ¿cuántas veces ustedes nunca han escuchado cuando llegan y les dicen, ¿verdad? Ma, todos los cristianos son iguales. Y solo un ma hizo una vara mala. Y como ese ma hizo la vara mala, todos son iguales. Y a veces no nos damos cuenta el poder que tenemos nosotros de hacer las cosas bien, de cambiar eso, de hacerle ver a la gente que hay algo que vale más la pena vivir. Y Pablo, en este caso, hace algo demasiado bueno que a veces nos cuesta hacer a nosotros.
pero él no cede ante la presión. Y está Pedro, que es uno de los líderes de la iglesia. El mae está actuando como hipócrita, decía una cosa y después actuaba diferente. Eso es hipocresía. Pero la hipocresía es simplemente alguien que dice y hace otra cosa diferente. O alguien que tiene convicciones demasiado fuertes, pero no vive esas convicciones. En este caso, en Gálatas capítulo 2, del 11 al 14, vamos a leerlo. Para entender un poquito lo que estaba pasando, dice, cuando vi que pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Jacob, Pedro solía comer con los gentiles. Pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía hasta el punto que Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta. Entonces vemos que Pedro estaba comiendo con los gentiles normal, llegaron estos maes de influencia, entonces el mae empezó a actuar diferente, totalmente contrario a lo que el mae creía, un líder. Y eso es lo que quiero que veamos, todos somos propensos a ceder, nadie es perfecto, yo, Pedro, todos. Y estamos llamados todos a esto, para no firmes por lo que... Pero ojo lo rajado, porque dice que en el versículo 12, en el versículo 13. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía, hasta el punto que Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Cuando nosotros empezamos a actuar como hipócritas, arrastramos a otros. Pero si yo veo a alguien que está actuando así, y a veces cuando yo soy complaciente, lo que hago es ignorarlo, no le digo. Una de las características de alguien que agrada a los demás o agrada a los hombres es que prefiere no confrontar a alguien. Nos cuesta demasiado, ¿verdad? Es demasiado difícil a veces saber que alguien está haciendo algo malo y no llegar a decirle, mae, ¿eso qué estás haciendo, mae? Nos cuesta confrontar a alguien. Pero Pablo, parte de su agradar a Dios es saber que en amor podía decir la verdad y eso iba a ayudar a que esa persona saliera de eso. Es amor. A mí a veces me ha tocado decirle algo a alguien de Zoé, algo tal vez un poco delicado, algo que tal vez no tengo ganas de decirle, algo que tal vez es un poco incómodo, pero lo hago porque amo a esa persona. ¿Y qué pasa? Hay una tentación para mí, yo le digo a esta vara y ya le va a caer mal, ya no va a tener, eso es agradar a los demás, eso es ceder a la aprobación del otro. Yo no quiero decirle porque si le digo, ya no tengo su aprobación. Y a veces muchos de los que están aquí tienen un montón de amigos y amigas que están haciendo cosas que tal vez no tienen que hacer. Y por agradarle, por ser parte, por seguir siendo amiga o amigo, no le digo. Pero no nos damos cuenta que el efecto de no decirle es lo que pasó con Pedro, ¿verdad? Pablo si no le hubiera dicho, se hubiera arrastrado un montón de gente más. Y a mí me han tocado también, hay gente que se ha acercado a mí a decirme cosas un poco delicadas y complicadas y cosas que tal vez yo no quiero que me digan. Pero si yo soy una persona madura, y ojo, lo digo porque creo que muchas veces somos inmaduros. Si yo soy una persona madura, sé que esa persona está buscando mi bien y sé que me está amando. Y a pesar de que a mí no me agrada, más bien debería amar más a esa persona que está buscando mi bien. ¿Y no creen ustedes que esos son los compas de verdad? La gente, las amigas y los amigos de verdad que busquen el bien de uno. Y eso es alguien que sirve a Dios y no agrada a los hombres. Alguien que sirve a Dios busca el bien de los demás, busca cómo impulsar a los demás que están a su alrededor y especialmente en Zoé para buscar a Dios. Una vez
yo tenía, bueno, estaba sirviendo en otro grupo, enseñando en otro grupo, y una de las varas que a mí más me llegó, que me hizo ver que era una familia, el grupo, era un mae que obviamente era un grupito de maes que estaban buscando seguir a Jesús, y uno de ellos, ¿verdad? Bueno, todos estaban súper bien, y uno de ellos se desvió, empezó a hacer estupideces, y estos otros maes llegaron literalmente casi llorando delante de mí y me dijeron, mae, varo, mae, no sabes, mae, este mae, y los maes, hemos hablado con este mae, y los maes casi llorando, hemos orado, hemos hablado por esta persona, y yo dije, mae, qué chiva, que ojalá, cuando pensé en esta historia, esto pase en Zoé, que nosotros busquemos que cada uno de los que estamos aquí estemos metidos donde tenemos que estar metidos. Que cada uno de los que están aquí se impulsen para lo que tienen que impulsarse. Más bien no seamos lo contrario, por ser people pleasers, ¿verdad? Por ser eh, ¿verdad? Gente que busca complacer a los demás, no seamos parte de lo que no tenemos que ser parte, que es lo que más o menos a veces empezamos. A veces he visto gente que más bien por guardárselo, por callarse y por no ser un mae o una muchacha que quiera confrontar a alguien, terminan siendo parte de lo mismo, porque lo dejaron pasar por alto y es como terminar creyendo en lo mismo. ¿Son ustedes personas que se quedan callados cuando ven que algo no está bien? Hubiera sido otra historia diferente tal vez la de Pedro si Pablo no hubiera tenido el valor de decirle la verdad. Otra de las características que creo que a veces sucumbimos nosotros es que nos da demasiada vergüenza. ¿Cuántos de ustedes, si somos honestos, los que están aquí, nos da pavor estar en una situación vergonzosa? Todos, si somos honestos, creo que todos. Si algo odiamos es que nos humillen, digamos. De los peores sentimientos que podemos tener nosotros, o que más le huimos, o que menos queremos, es que nos humillen. Una de las características de alguien que siga a Dios y que busca agradar a Dios antes que a los hombres es que está dispuesto a que sea avergonzado o humillado por causa del Evangelio, por causa de Jesús. Me encanta, de mis versículos favoritos es Juan 3:30. Es Juan el Bautista. Juan el Bautista habla acerca de Jesús y dice, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Es necesario que Él sea más grande y que cada vez yo sea más pequeño. A Él le toca crecer y a mí menguar. Y es un versículo demasiado profundo si nos ponemos a pensar. ¿Por qué? Porque básicamente está diciendo Juan el Bautista, a mí no me importa si me humillan, a mí no me importa si me digan, pero quiero dejar a Jesús en alto. Si alguien quiero que no sea humillado, si alguien quiero que sea visto, es Jesús y no yo. Cuando yo soy alguien que busca agradar a los demás, lo que busco es que me vean a mí y no a Jesús. Busco que yo sea el importante, el que esté arriba, más que Jesús. Si yo soy un siervo de Dios, busco más bien al revés, que Jesús sea puesto en alto y yo más abajo. ¿Cuántos nos da miedo? ¿Cuántos de los que están acá posiblemente ustedes vienen a Zoé y a veces leen la Biblia, dicen que son cristianos y nadie en su cole sabe? Porque les da vergüenza. O la Biblia la esconden. O están leyendo la Biblia y llega un compa o una amiga de la hermana a la casa y la esconden. Porque les da vergüenza. Y vean qué irónico, porque
Jesús nos llama a nosotros. Hay un versículo en los evangelios que dice: el que quiere ser mi discípulo, dice, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Y la cruz no solamente era un instrumento de muerte, la cruz era un instrumento de vergüenza, humillación. Es más, Josefo, que era un historiador de la época de Jesús, no era creyente, decía: la muerte más desdichada de todas, la muerte más vergonzosa de todas, la cruz. Porque un mae lo agarraban, cuando lo crucificaban, lo agarraban, lo golpeaban, y cuando lo colgaban desnudo. ¿Quién de los que está aquí puede salir en, bueno, tal vez algunos sí, medio loco, en Multiplaza, chingo, tal vez Chelo nada más? Pero si nos ponemos a pensar, hay vergüenza, de hecho, cuando, no sé si ustedes han leído Génesis, cuando Dios hizo al ser humano y todo, vivía sin vergüenza, estaban desnudos en el jardín. Cuando el pecado entró, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Se taparon. Y entonces Dios, cuando los ve, les dice: ¿pero por qué se taparon? Entonces ellos tenían vergüenza, y a todos nos pasa. Por eso todos tenemos ropa, ¿verdad? Por eso todos usamos ropa. Dios, de hecho, cuando ellos estaban desnudos, los vistió, mató un animal y los vistió. Porque nos da, de la vergüenza más grande es estar chingos delante de un montón de gente, que la gente nos vea. Solo gente como Chelo, ¿no? No, mentira, más Chelo, que haces algo raro aquí. El punto es, la muerte era de las, o sea, la muerte en la cruz era de las muertes más humillantes, vergonzosas de todas. O sea, un hombre lo golpeaban. Imagínense que las mujeres, era tan vergonzosa que las mujeres, era tan horrible la muerte en la cruz, que las mujeres las clavaban viendo a la cruz. Por la cara que tenían, ¿verdad? Por lo feo, nadie quería verlas. Y los hombres, obviamente, los ponían en un lugar público donde todos pasaban, mujeres, niños, señores, todos pasaban y veían a este mae crucificado, chingo. Y pueden creer ustedes que así murió el Hijo de Dios, así murió Jesús. El iniciador de nuestra fe, aquel que seguimos nosotros, murió humillado, avergonzado, siendo el dueño de todas las cosas. Dice Hebreos 12:2. Dice: fijemos la mirada en Jesús. Dice: el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo puesto, por el gozo por el gozo que le esperaba, dice, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. O sea, Jesús se humilló, y la Biblia me encanta porque usa una palabra, hasta lo sumo, o sea, hasta lo máximo, lo más se pudo humillar, y muerte de cruz, dice en Filipenses. Se humilló tanto para mostrarnos algo. Y dice: por eso Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Pero hay una recompensa cuando yo realmente entiendo que por seguir a Jesús no me importa seguir a Jesús, sino que más bien sé quién es Jesús, y estoy dispuesto a lo que digan de mí por seguir a Jesús. Estoy dispuesto a lo que piensen de mí por seguir a Jesús. Uno llega a ese punto. Pablo llegó a ese punto. Pablo y Pedro estaban, los maestros no es que eran locos, sino que disfrutaban tanto de Jesús que no les importaba lo que los demás pensaban por seguir a Jesús. De hecho, se volvió más bien el orgullo de ellos. Pablo decía, Gálatas 6:17, por lo demás, que nadie me cause más problemas, porque llevo en mi cuerpo las cicatrices de Jesús. Si alguien sabía lo que era ser humillado por causa de Jesús, si alguien sabía lo que era ser avergonzado por causa de Jesús, era Pablo. Y hasta Pablo mismo, por todo lo que sufrió y enfrentó por causa de Jesús, dice: llevo las cicatrices de Jesús. O sea, he sido azotado, he sido golpeado, he sido por causa de Jesús. Y dice Pablo en Romanos 1:16, a la verdad no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Gálatas 6:14 dice: en cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme de
otra cosa sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Pablo está diciendo, me encanta en inglés porque dice más bien, yo me enorgullezco o me siento demasiado, ¿verdad? Orgulloso de una cosa, de Jesús y este crucificado. ¿Verdad? Esto es, creo que algo demasiado chiva, cuando yo realmente entiendo quién es Jesús, quién es Dios, y Dios tiene un lugar tan real en mi vida, no me importa lo que los demás piensan. Pienso más y busco más la aprobación de Dios que la aprobación de los hombres. Busco menos ceder ante la presión de los demás y no me importa si los demás me dicen que soy gay o no me importa si los demás me dicen este mae es un pajarón porque no se fumó un puro con todos nosotros. No me importa si los demás me dicen este mae es, ¿qué le pasa? Este mae ya no es el mismo de antes. Más bien me siento orgulloso porque estoy verdaderamente agradando a Dios antes que a los hombres. Y realmente yo considero y creo, y le hablo a los hombres, un hombre de verdad es alguien que sigue esto. Un hombre de verdad es alguien que se pone los pantalones y dice no. O se para firme por lo que es. Es demasiado fácil ceder, es lo más... ¿Quién no puede ceder? Todos pueden ceder. ¿Quién puede decir que no? Un hombre de verdad. Yo me acuerdo cuando yo andaba yo hacía enduro, andaba en los que no saben enduro, es andar como una moto parecida a las de cross en la montaña, como la gente que hace mountain, se va por todo lado de la montaña. Yo hacía enduro y todos mis compas de enduro eran no creyentes, eran mayores que yo y todos eran, ¿verdad? La vida loca, los maes. Y entonces las conversaciones eran conversaciones complicadas. Y los maes una vez me agarraron, no me agarraron, estábamos todos hablando, ¿verdad? Entonces me preguntaron, ma, ¿y vos qué, ma? ¿Vos no tenés sexo? ¿Y vos no? Y ahí está el momento de verdaderamente ceder o qué, ¿verdad? No, no, ma. Pero ¿qué? Entonces cada vez era pregunta tras pregunta y era mantenerse firme. Y al final, bueno, obviamente los maes se quedaron como que más raro. Pero después de seguir andando con los maes muchas veces me dijeron, mae, yo quiero ser como vos. Porque los maes saben el daño que se siguen haciendo y siguen haciendo a otras personas. Y me decía, mae, yo quiero ser como vos, mae. O decía, mae, yo quiero ser como Varo, mae, en esta vara, mae, ese mae sí es hombre con esto, no sé qué. Cuando vos no cedes y seguís y sos siervo de Dios y querés seguir a Jesús y no agradar a los demás, la gente te va a respetar. Y te va a abrir oportunidades para hablar cosas, comparaciones increíbles. A mí me pasa a veces no es fácil. Cuando llegan me dicen, "Mae, ¿vos qué haces?" Bueno, me dan ganas de decir, "Ma, yo me enseño nada más", o sea, pero tengo una oportunidad muy grande de decir, "Ma, yo enseño la Biblia." En serio, nadie se espera que tal vez los maes, obviamente, normalmente que enseñan la Biblia son muy diferentes a mí, entonces no creen cuando me ven, este mae enseña la Biblia. Y de hecho abre oportunidades para hablar de Dios. Y eso muestra lo chiva que es no ceder ante la presión que hay alrededor de nosotros. Eh, ¿Cómo luchamos ahora con esto? Esto es demasiado fuerte, ¿verdad? ¿Cómo luchamos para no complacer a los demás, para no buscar la aprobación de los demás? ¿Cómo lucho? Con esto vamos a terminar. ¿Cómo lucho yo para verdaderamente estar firme y no ceder tan fácil? No, ¿verdad? Ceder ante el temor de ser avergonzado, de ser humillado. Y lo único, obviamente, si usted pone cómo no ceder ante la presión social, cómo no ceder ante la vergüenza o ante, ¿verdad?, un montón de cosas, le va a salir un montón de recetas en internet, en Google y hasta en revistas cristianas le van a salir un montón de cosas. Pero para mí personalmente, y creo que es la más poderosa, lo creo firmemente, la más poderosa es el Evangelio, es Jesús. La herramienta más poderosa para no ceder ante la
aprobación ante lo que los demás piensen de mí es entender lo que Jesús hizo por mí. Jesús fue humillado, fue avergonzado, fue desaprobado por la gente en mi lugar. Toda la desaprobación, toda la humillación, toda la sufrió Jesús para que yo tenga toda la aprobación de Dios. Yo les había contado una vez que yo estaba en una iglesia, la iglesia que yo iba es una iglesia de gente joven, chusísima, que era como a la par de la UCR y toda la gente de la UCR. O sea, la iglesia estaba llena de gente de la UCR, gente de 18 a 30 años, gente joven. Solo había como 5 mayores de 40 y se veían rarísimos. Pero la música era buenísima y obviamente la adoración increíble como tenemos acá, pero hay muchas tradiciones, entonces obviamente ahí en esa iglesia nadie levanta las manos, la gente se ponía de pie, cantaba, pero nadie levantaba las manos. Y yo sentía unas ganas de levantar las manos y yo, madre, qué color, pues levantar las manos aquí, todo el mundo me va a volver a ver y dice, que este madre, detrás de eso, moreno, todo el mundo blanco en el sur de Estados Unidos, ¿verdad? Y entonces me acuerdo que yo estaba en adoración luchando con eso y solamente Dios trajo una imagen a mi mente. Y la imagen que trajo es, ¿verdad? Que en Jesús yo tengo toda la aprobación de Él. En Jesús Dios me dice aprobado, ¿verdad? Y en ese momento, cuando yo entendí eso en mi corazón, toda la vergüenza se me fue, toda la pena de levantar las manos. Y me acuerdo que levanté las manos y ni por un momento en mi cabeza me pasó lo que la gente pensaba alrededor mío. Porque entendía la verdad de lo que Jesús había hecho por mí y que toda la aprobación la tenía en Él. Les voy a contar otra historia que es un poco vergonzosa, pero la voy a contar porque no tengo vergüenza. Mentira. Para aplicar lo que estoy hablando. Pero no, es un poco, no es vergonzosa, pero obviamente es un poco rara, pero la voy a contar porque para mí fue muy fuerte. Una vez yo fui a una conferencia en Estados Unidos, en Chicago, una conferencia de Biblia muy chiva y había invitado a gente y nadie fue. Entonces me fui, la verdad es que yo voy a ir solo y fui solo y llegué a Chicago. Nunca había ido a Chicago y llegué al aeropuerto, me bajo y espero mi maleta, espero media hora, no aparece mi maleta, se van todo el aeropuerto, dejan el aeropuerto solo. Bueno, la vara esta de dar vueltas de las valijas sola, no había nadie y mi maleta no está, entonces obviamente no llegó mi maleta. Entonces voy a preguntar y resulta que mi maleta se había perdido. Entonces ya pongo una queja y supuestamente me dan al plata, pero bueno, esa noche pasé la noche y todo, obviamente con la ropa que venía, el jeans que andaba, los pantalones que andaba, la suéter que andaba, no andaba una suéter de Costa Rica y estaba en Chicago con un frío. Y me acuerdo que ya pasa un día y los maes nada que solucionan. Llego a mi casa, llego ahí al hotel y con la misma ropa, todo. Ya llega un momento donde uno dice, no, mae, tengo que hacer algo. Esto más de no me va, mi valija no va a aparecer. De aquí la vara es ver cómo en el baño del hotel lavo la vara. Entonces, obviamente, me puse la vara en el baño del hotel, todo ahí. Puse en el aire acondicionado, en la calefacción, puse todo a atender. Entonces, andaba en el cuarto chingo. Y entonces me pongo yo, me siento y me pongo a leer la Biblia y me sentía demasiado raro. Yo, madre, qué vergüenza, ¿cómo voy a poner a leer la Biblia así? Y me sentía rarísimo. Y me parece chiva, en cierta manera, porque para mí Dios era real y yo estaba chingo delante de Él. Y entonces, entonces empiezo a leer y estaba leyendo Génesis. Y estaba empezando Génesis y empiezo a leer eso, donde ellos están desnudos delante de Dios y Dios mata a un animal y ese animal, la ropa del animal, Dios la usa para hacerles vestidos. Y eso es una ilustración de lo que Jesús hizo. Toda la vergüenza que ellos tenían, Dios la cubrió. Y toda la vergüenza que yo podía tener en ese momento, Jesús fue humillado, fue avergonzado por mí, en mi lugar, para que yo tuviera toda la aceptación y se quitara toda la vergüenza que yo podía tener delante de Dios. Y me acuerdo, en serio, literalmente, algo pasó y me sentí así libre, casi que podía salir del hotel chingo.
Mentira. Pero me sentía libre delante de Dios. Me sentía libre y no tenía vergüenza. ¿Y a qué voy con esto? Cuando yo entiendo el mensaje de Jesús, cuando yo entiendo el Evangelio, cuando yo entiendo qué fue lo que Jesús hizo en mi vida, eso me trae libertad para vivir por eso. Por eso Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para salvación. Yo no me avergüenzo jamás de lo que estoy anunciando, de lo que creo, y no voy a ceder ante la presión alrededor. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que esto es mucho más valioso que lo que está alrededor. Me doy cuenta que si yo no cedo ante lo que está, ante lo que presión social de alrededor, voy a tener más gozo que cuando cedo. Pongámonos de pie.